Vea, a veces uno tiene problemas de deudas, es de eso que uno viene y paga por un poquito, pero pasa la tarjeta, por ejemplo, y gasta ese montón de plata y se va haciendo una bola de nieve. Así que si usted tiene una deuda por ahí, tranquilo, aquí le tenemos la solución. Nos acompaña la licenciada Silvia Herrera. Licenciada, bueno, buenos días primero que todo. Buenos días, muchas gracias. Qué placer tenerla por acá. Vea, qué difícil es, por ejemplo, cuando se pasa un día en un préstamo y a uno le cobran esos intereses altísimos. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, recordemos que lo más importante, cuando nosotros tenemos un crédito, tenemos que tener la responsabilidad de pagar las cuotas en la fecha que es. Ahora bien, tomemos en cuenta que también pasan situaciones que uno dice, entre comer y pagar, tengo que comer, ¿ok? Pasó algo y no puedo cancelar. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener noción de que efectivamente, si dejamos de pagar, se van a venir los intereses moratorios. Dejarían de correr los intereses corrientes y nos pueden cobrar intereses moratorios. Eso le iba a preguntar, bueno, ya casi hablamos más de los intereses, pero en los préstamos, cuando cobran seguros, comisiones, hay otros rubros. Hábleme sobre eso. Sí, vamos a ver. Un problema que tiene muchísimo el costarricense es que no leen los contratos, no leemos qué es lo que estamos firmando, ¿ok? Entonces, cuando sacamos una tarjeta o sacamos un crédito personal, no sabemos qué estamos firmando, no sabemos cuál es el interés que estamos aceptando, no sabemos si estamos aceptando un seguro, si estamos aceptando una comisión, si estamos haciendo un cambio de plazos o de cuotas. Me ha sucedido muchísimo que me dicen, yo vengo pagando 100,000 colones y ahora resulta que tengo que pagar 120 porque cambió la tasa. Pero cuando revisamos lo que firmamos, o vemos, cuando ya llega el momento donde tenemos el conflicto, digo, pero es que usted lo firmó y lo aceptó. ¿Okay? Entonces ahí eso nos genera un problema para la persona que tiene que cancelar el crédito. Claro, licenciada, y a veces también el tema, ¿verdad?, de que la gente no entiende, porque puede ser que tal vez lo lea, pero la gente no entiende que es un interés moratorio, un interés de otro tipo, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa cuando se nos hace precisamente lo que hablábamos, esa bola de nieve? Queremos pagar, pagamos un poquito, pero la deuda sigue creciendo porque no la cancelamos en su totalidad. ¿Qué podemos hacer ahí? Mi recomendación principal siempre es buscar una persona que sepa del tema. Yo siempre lo he dicho, si usted le duele un diente, buscamos un dentista. Si usted tiene un problema médico, busca al doctor. En estos casos, lo importante es buscar un abogado que sepa de cobro judicial y que le pueda asesorar en tasas, cuántos son los intereses que debería de pagar, si puede o no, porque recordemos que existe la prescripción de intereses, ¿verdad? O incluso, en mi caso, yo soy mediadora y conciliadora certificada, entonces también podría decirle, ok, podemos buscar a la parte que nos está cobrando y buscar una conciliación, así se le llama, sobre qué monto podemos pagarle, cuántos intereses podríamos bajar y el capital si lo tenemos que cancelar, pero tal vez no dejar que se nos vayan arriba, ¿verdad? Por así decirlo, un tema más coloquial de pagar en exceso intereses o pagar en exceso gastos que ellos van a sumarles a la deuda. Licenciada, ¿y se pueden cobrar en esos términos de la bola de nieve los intereses sobre los intereses? No, me ha pasado muchísimo en estos tiempos donde están cobrando y le dicen, vea, yo le tengo que cobrar el capital, los intereses corrientes, los intereses moratorios, gastos administrativos, gastos legales. Claro, para una persona que le ejercen una presión, porque eso es lo que hacen, ejercer una presión, tiene que pagar, mañana le voy a hacer esto, o mañana le quito su carro, mañana le quito su casa, tiene que pagarme esto y esto y esto. Hay muchísimos rubros que a uno nos cobran que no deberían de pagarse. Claro, cuando uno pone un alto, cuando uno sabe, ¿verdad? Como uno como profesional les dice, un alto. Podemos perfectamente pagar el capital, podemos pagar los intereses moratorios, mas sin embargo no me puede cobrar intereses corrientes, porque como ya lo mencioné, cuando usted paga su crédito normal, vas a pagar sí o sí los intereses corrientes. Si entramos en un atraso, en una mora, entonces es ahí donde los intereses corrientes se frenan totalmente y solo me pueden cobrar los intereses moratorios. ¿Y qué otros impuestos me pueden cobrar en un crédito, licenciada? En realidad, lo que usted debería pagar en un crédito solamente es el capital y los intereses. Ahora bien, si usted acepta, pues le van a sumar gastos administrativos y si se inicia un proceso de cobro judicial, podrían cobrarlo las costas, así se tipifica en el código, que es como los gastos del abogado que utiliza la parte acreedora. Pero también, recordemos que las deudas también se podrían prescribir, ¿verdad? Que significa que usted no tiene que pagarla,
O bien, si las conciliamos en un proceso judicial, muchas veces se logra por medio de esa conciliación que no tengamos que pagar todos esos rubros y llegar solo al capital y los intereses. Sí, que se pague menos, me imagino que se puede hacer por cuotas. Por cuotas, sin que se le sumen más intereses, en tractos, podemos dar una prima o no se puede dar una prima. Y si a alguna persona que está en cobro judicial se le está aplicando un embargo de salario, también podríamos aplicar ese monto como una prima y seguir pagando la deuda en tractos. Pero ¿qué es lo más importante y lo que yo siempre trato de decirle a las personas? Tratemos de no pagar tantísimos intereses. No dejemos que la bola de nieve, que es lo que venimos hablando, es ese montón de intereses que nos suman a la deuda. Licenciada, hay gente que tiene tarjetas que no las usan y aún así les cobran. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo una tarjeta de crédito y digo, yo no la estoy usando, voy a dejarla ahí? Pero por A o por B acepté un seguro. El seguro me va a seguir generando. Si yo usé la tarjeta para inscribirme en alguna plataforma, Spotify, Netflix, cualquiera de esas plataformas, mes a mes se va a generar un cobro. Si nosotros no revisamos, que ese es el principal problema, ¿verdad?, que sufrimos los costarricenses, no tenemos una educación financiera y a veces somos más relajados y decimos, no, yo eso lo dejé ahí y no revisamos. Claro, al fin de mes va a generar un cobro, otro cobro y al año vamos a tener un porcentaje de dinero que tenemos que pagar porque no lo revisamos. Licenciada, ¿cómo apelo ante el banco si recibo cobros que yo no entiendo de dónde salieron? Uno como costarricense, como consumidor, tiene el derecho de que me expliquen qué es lo que me están cobrando, ¿ok? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, si usted no sabe qué es lo que le están cobrando, pida su estado de cuenta, pero nunca me vaya a pagar nada que usted no sabe de qué viene. Es que tiene que pagar 5,000 colones. ¿De qué? ¿Qué fue lo que yo consumí? No, ¿tiene algún documento? Porque, bueno, recordemos, usted para que se vea obligado a pagar algo, tiene que haber firmado algo. No me pueden venir a cobrar algo donde yo no lo acepté, donde yo no lo utilicé. Y es ahí donde muchas veces las personas, por la presión que les ejercen, le dicen, tienes que pagarme 5 millones de colones. Y se estresan y buscan, pagan los 5 millones de colones, pero ¿por qué estás pagando 5 millones de colones si usted no aceptó o no firmó algo? A veces, ¿verdad?, pasa eso de que uno renuncia a una tarjeta y no se la quieren cerrar. Entonces le comienzan a cobrar la anualidad y otros rubros. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, primero, siempre hay que estar firme, ¿ok? No podemos en esta vida, tanto en temas de deudas como a nivel personal, creería yo, decirle sí a todo. Es importante, ¿me vas a cobrar 5,000 colones de más? Hablemos montos pequeños, pero ¿qué tal si son 100,000 colones de más? ¿Por qué tengo que pagarlo? ¿Dónde está lo que yo firmé? ¿Dónde yo acepté pagar esos 100,000 colones de más? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no nos ponemos firmes y aceptamos, ellos van a recibir el dinero. Y también es sumamente importante que si nosotros firmamos dentro del contrato que teníamos que pagar eso, lo pagamos, pero contra un documento que diga que yo quedé al día, ¿verdad? No es solo ir a pagar sin un documento o un recibo que diga que ya finalizamos. Porque muchas veces pasa que pago la deuda y 2 años después, tienes que pagar tal deuda, pero ya yo la cancelé. ¿Qué documento tiene usted que me diga que la canceló? Entonces, eso es un consejo que les voy a dar para todo en esta vida, un documento que respalde que usted canceló lo que tenía. Vea, aquí precisamente estaba viendo por ahí el comentario de Camilo. Él habla sobre el historial de los pagos de deudas, que a algunas personas les sale manchado cuando solicita un préstamo y obviamente eso los afecta, ¿verdad? Claro que sí. Pero, bueno, eso es una de las amenazas. Yo siempre hablo del montón de amenazas que nos hacen cuando atravesamos por cobro judicial. ¿Las manchas se van a dar si usted se atrasa? Sí. ¿Se pueden eliminar las manchas? Sí, perfectamente. Dura un periodo de tiempo mientras se resuelve el proceso. Hay muchísimas formas de que yo puedo solucionar el tema de una deuda, pagándola, pero también no pagando porque existe prescripción, caducidad, muchísimas herramientas legales para poder finalizarlo. Y una vez que se hayan finalizado, esas manchas se pueden eliminar del historial. Licenciada, ¿qué pasa cuando uno está revisando el estado de cuenta y le salen esos famosos intereses en tránsito que uno dice, pero ¿qué es esto? Eso es importante revisarlo. ¿Por qué? Si usted dice, quiero cancelar una deuda al día de hoy, usted lo que tiene que cancelar es el capital y la cantidad de intereses que se le haya generado al día de hoy. ¿Por qué un monto transitorio si yo lo que quiero es cancelar hoy? Entonces ahí es donde yo digo, muchas veces con las entidades hay que poner mano firme.
y decirles, no, yo sé o necesito que me den un reporte exacto al día de hoy y que me lo dé por cancelado. Porque no, o sea, los intereses que existen son intereses corrientes, intereses moratorios, pero en tránsito son movimientos flotantes. ¿Los utilicé o no los utilicé? Con 10 días de atraso muchos les manchan el crédito. Lamentablemente la ley establece que con un día de atraso usted perfectamente le pueden abrir un proceso de cobro judicial con un solo día de atraso y también se le puede generar la mancha. Licenciada, vea, le agradecemos muchísimo por hablar de este tema que es complejo, que es amplio, pero que es importantísimo saberlo, ¿verdad? A la hora de manejar nuestras deudas. Muchas gracias. Sumamente agradecida de estar aquí, de verdad. Muchas gracias, Maricris.